¿Y si Boku no Hero nunca trató sobre héroes? Desde hace tiempo tengo una idea en la cabeza que no me deja en paz. Una teoría que es seguramente la teoría más loca que he hecho nunca. ¿Y si en realidad My Hero Academia es una parábola budista y nunca nos dimos cuenta? Sí, sé que suena raro, pero hay varios detalles que apuntan a esto. Desde el bebé luminiscente, pasando por All for One, Deku y casi toda la obra en general. Detalles que una vez los veas, te juro que no podrás dejar de verlos. Iniciemos con lo más básico. En el budismo se piensa que la vida está en un constante ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Este ciclo se llama samsara, y los budistas buscan salir de él alcanzando la iluminación, también llamada bodhi, y que representa un despertar hacia la verdadera naturaleza de la realidad. Pero, ¿cómo conectamos esto con Boku no Hero? Simple. En esta historia, la primera persona que es registrada como nacida con quirk es el bebé luminiscente, cuyo poder le permite irradiar una luz que se extiende hasta las afueras del hospital donde nació. Esta es una clara referencia a Buda, a quien se le suele representar como alguien que irradia luz, simbolizando el despertar de la ignorancia. Pero aquí no se acaban las similitudes. Si bien en teoría cualquiera puede llegar a convertirse en Buda, la persona más importante y reconocida con este título es Siddhartha Gautama, y su historia está llena de milagros y hechos sobrenaturales. Entre ellos, por ejemplo, se dice que nació de pie y que dio 7 pasos. Incluso podía hablar justo después de nacer. Y aunque en My Hero Academia el bebé luminiscente nunca llegó a hacer nada como esto, el simple hecho de verlo brillar puede considerarse un milagro en sí, ya que más allá de los heteromorfos, son muy pocos los personajes que sabemos que pudieron activar su quirk desde el nacimiento, ya que lo normal es que los quirks se activen a los 5 años más o menos. Con esto podemos decir que el bebé luminiscente es una especie de Buda moderno, que su luz marca el fin de una humanidad dormida y el inicio de una nueva realidad. En la época en la que este bebé nació, el mundo se sumergía en caos, y el bebé luminiscente se convirtió en, literalmente, una luz de esperanza que movilizó a miles de personas. Esta luz le demostró al mundo que la realidad había cambiado, que ahora lo extraordinario sería normal. Bajo términos budistas y filosóficos, el bebé luminiscente le trajo al mundo un nuevo dharma, pero la humanidad no estaba lista para ello. En el budismo se dice que la raíz de todo sufrimiento, del karma negativo y del ciclo continuo del samsara está en los 3 venenos mortales, 3 emociones negativas a las que la humanidad de Boku no Hero sucumbió. Hablamos de la codicia, el odio o aversión y la ignorancia. La codicia la podemos ver claramente con All for One, quien busca apoderarse de todo el poder robando todos los quirks que pueda. Él mismo llega a decir en un punto que cuando ve un quirk que le parece bastante interesante o llamativo, no puede resistirse a querer robarlo. Esto representa un deseo egoísta de poseer y controlar la iluminación para sí mismo. El odio o la aversión la podemos ver desde 2 sentidos. Primero está el odio hacia la gente sin quirk, que podemos percibir cuando vemos que Deku es víctima de bullying en su escuela solamente por no tener poderes. Pero este odio también existe hacia el otro lado, hacia la gente con quirks, cosa que podemos ver en la tercera película de la obra con el culto Human Rise, el cual quería erradicar a toda la gente con poderes al considerarlos enfermos. Además, este culto tiene una estatua al bebé luminiscente, a quien ven como el inicio de la enfermedad, lo cual vendría a ser una inversión perversa del símbolo original que representaba este bebé. Por último, la ignorancia la vemos en múltiples ejemplos, como en el hecho de que la sociedad no supo cómo actuar con respecto a los dones, dejándose llevar por el miedo. O cuando All for One asesinó a los simpatizantes del bebé luminiscente, representando un intento violento de suprimir la sabiduría y la paz. En medio del caos de este mundo que apenas conocía los quirks, nacieron 2 hermanos que no podían ser más diferentes. La dinámica que vemos entre All for One y Yoichi es la encarnación del conflicto filosófico entre los 3 venenos y las virtudes budistas.
Ya conocimos los 3 venenos mortales según el budismo, pero también existen varias virtudes que sirven como contraparte. Entre estas tenemos las llamadas 6 perfecciones. Si bien los conceptos varían entre diferentes ramas del budismo, podemos decir que las 6 perfecciones son un conjunto de prácticas con las que un bodhisattva pasa a convertirse en Buda. Un bodhisattva, en términos simples, es alguien que ya alcanzó un nivel alto de iluminación, suficiente para llegar al nirvana y liberarse del ciclo del samsara, pero decide mantenerse en el ciclo para ayudar a otros a alcanzar la iluminación. Quédate con este concepto porque va a ser muy importante más adelante. En el caso de Boku no Hero, mientras All for One es la encarnación de la codicia, uno de los 3 venenos y la raíz del mal, Yoichi representa la generosidad, la primera de las 6 perfecciones. Pero la codicia no es el único veneno al que sucumbe All for One, pues en su actuar podemos ver también reflejada la ignorancia. Primero vemos esta ignorancia cuando intentó imponer su voluntad sobre la naturaleza compasiva de su hermano, dando inicio al All for One, el quirk que representaría el comienzo del sendero en busca de alcanzar la paz. El hecho de que All for One tenga como objetivo final el robar el One for All, pero no pueda hacerlo por más que haya vencido a casi todos los portadores que tuvo ese quirk, no solamente es algo poético, sino que también representa una verdad budista, una que dice que el apego y el deseo egoísta nunca pueden poseer lo que es inherentemente altruista. Así, la ignorancia de All for One llevó a la creación del quirk, que sería la más grande arma en su contra. Pero aquí no acaba esto. Al final de la obra, cuando All for One es derrotado, este le confiesa a su hermano que siempre lo quiso y que no puede vivir sin él, confundiendo el apego posesivo con el amor verdadero, un engaño de la ignorancia que impulsa el ciclo del samsara. Pero antes de avanzar más allá en la historia, hay un punto extra que me gustaría remarcar. En el primer capítulo tanto del manga como del anime, cuando vemos el salón de secundaria de Deku y Bakugo, vemos a un estudiante capaz de irradiar luz, tal como lo hacía el bebé luminiscente. Este personaje puede parecer intrascendente, pero bajo la lupa budista representa 2 conceptos claves: la trivialización del milagro y la naturaleza de Buda universal. Lo que antes fue un despertar divino que mostró un cambio en el mundo, generaciones después se ha vuelto algo mundano. La sociedad ya no ve el milagro de la existencia, lo ven más bien como algo común y aburrido. Han perdido la capacidad de asombro y reverencia por la vida. Incluso el hecho de que Bakugo llame a todos extra, incluso a un tipo que está brillando frente a él, puede ser visto como la representación máxima del veneno del orgullo o arrogancia. Por otro lado, en el budismo se dice que todos tienen la naturaleza de Buda, pero esta está cubierta por capas de suciedad. Este estudiante brillante nos recuerda que la iluminación está allí, presente en el salón de clase, pero nadie le presta atención porque la sociedad solamente valora el poder destructivo y no la luz pura. En el budismo existe un concepto llamado los 8 dharmas mundanos. Estos son 4 pares opuestos de preocupaciones ordinarias que nos atan al sufrimiento y al ego. Están la ganancia y la pérdida, la fama y la irrelevancia, el elogio y la crítica, y el placer y el dolor. En Boku no Hero, y según Stein, la sociedad y principalmente los héroes modernos han sucumbido a estos dharmas mundanos, por lo que se dedica a matar a los héroes que no ve como dignos de ese título. En este sentido, Stein se convierte en una especie de Dharmapala, que es como un protector o una deidad iracunda que intenta purificar el camino, eliminando a los falsos practicantes. Así, Stein se vuelve la prueba viviente de que la sociedad perdió el rumbo del bodhisattva, el altruismo puro, y cayó en el apego material, obligando a los héroes y a los estudiantes de UA a replantearse qué significa realmente ser un héroe, y así volver al verdadero sendero. Pero Stein no es el único villano al que destacaremos en esta sección. Para el caso de Overhaul debemos prestarle atención a una referencia que hizo el mismo Horikoshi. Los aliados de Chisaki son conocidos como las 8 balas, pero en un punto se les llama también los 8 preceptos de la muerte. En el budismo, los 8 preceptos son un conjunto de reglas éticas que buscan reducir el sufrimiento y refrenar los 3 venenos. Pero en Boku no Hero, en lugar de practicar la paz y la ética, este grupo nos muestra caos y anarquía.
En lugar de reducir el deseo y el apego, el plan de Overhaul seguía por la codicia, intentando monopolizar los quirks. Y en lugar de practicar la compasión, Chisaki nos muestra su lado más egoísta y cruel, aprovechándose de una niña para quitarle su sangre y así crear las balas borradoras de quirks. La vida de Shigaraki está marcada por el sufrimiento y la manipulación. Su nacimiento no fue normal, su concepción no vino del amor, sino de la manipulación de All for One hacia su padre. Tomura es nieto de Nana Shimura y fue elegido por All for One para sucederlo porque creía que, al estar ligado a la maestra de All Might, este no podría lastimarlo. Pero esto no es más que otro acto de ignorancia por parte de All for One, y la encarnación de una máxima budista que dicta que la ignorancia conduce inevitablemente al sufrimiento. En la última temporada de Boku no Hero se nos reveló que, cuando Tomura aún se llamaba Tenko, All for One le robó su quirk y le dio una versión incompleta del quirk de Overhaul. Este hecho convierte a Shigaraki en una herramienta de All for One, en alguien sin voluntad propia y en una representación de todos los seres que han sido corrompidos y consumidos por los tres venenos, ligándose especialmente con el veneno del odio o aversión, el cual es el único que All for One nunca llegó a completar. Con este quirk incompleto, Shigaraki también se convirtió en una representación del fracaso y la perversión del control que representaba a Chisaki. Pero el punto más importante y más interesante que conecta a Shigaraki con el budismo lo podemos ver en su diseño. Como ya sabemos, lo que marca el diseño de Shigaraki son las manos. Al inicio, su traje estaba lleno de manos que lo sujetaban desde distintas partes del cuerpo. Luego, las dejó de usar por un tiempo, pero al final su cuerpo se volvió a cubrir de manos, hasta llegar a una versión casi decrépita con una mano cubriéndole la boca. Narrativamente hablando, esta evolución en su diseño es tremenda, pero bajo la lupa budista, las múltiples manos pueden verse como una tergiversación perversa de Avalokiteshvara. Esta es una deidad budista y un bodhisattva que suele ser representado con múltiples manos. Estas manos sirven para alcanzar a todos los seres sintientes que sufren y así intentar salvarlos. Pero en el caso de Shigaraki, a él las manos lo contienen y pasan de convertirlo en una víctima constante de su trauma a ser un velo que lo cubren de odio y ocultan su lado humano, hasta finalmente volverlo en una marioneta de All for One, sin voz ni autonomía. Hasta ahora hemos hablado solamente de villanos, de One for All y algunas otras conexiones más entre Boku no Hero y el budismo, pero es momento de entender el rol de Midoriya en esta teoría. Iniciemos profundizando un poco más en el One for All. Como sabemos, este quirk tuvo varios portadores, y uno de estos llama bastante la atención por la forma en la que murió. Él dejó este mundo no por haberse enfrentado a All for One, sino porque su cuerpo no pudo soportar el poder del One for All. En Boku no Hero se nos explica que alguien que nace con un quirk es como una copa llena, y si a esa copa se le aumenta el One for All, esta se quiebra o estalla. Este ejemplo sirve para mostrar el concepto del vacío en el budismo, y es que cuando hablamos de vacío, no hablamos de la ausencia de las cosas, sino que reconocemos que nada es independiente, fijo o inmutable, o que no existe un alma permanente, que no se ve afectado por las sensaciones, percepciones y otros componentes físicos y mentales. En este sentido, Deku, al nacer sin quirk, pero también sin apego a esa naturaleza o rol que se le asignó, y aceptando la forma de ser cambiante del One for All, era un recipiente vacío perfecto. A este mismo concepto de que nada es permanente también se le llama Anika, y explica por qué la caída de All Might causó tantos problemas. Porque toda la paz estaba basada solamente en una figura estática, algo que no podía ser más que una simple ilusión. Pero aquí no acaban las conexiones. Como sabemos, Deku es el 9º portador del One for All, pero ¿te has llegado a preguntar en algún momento por qué Horikoshi eligió este número? En el budismo existe un concepto llamado el noble camino óctuple, 8 prácticas que deben llevarse a cabo y que forman parte de las 4 nobles verdades, que ayudan a detener el sufrimiento y a alcanzar la iluminación. Así, los 8 portadores anteriores de One for All representan los pasos necesarios que, junto a Deku, ayudaron a completar el camino hacia la liberación, llevando a Midoriya a convertirse en un bodhisattva.
El origen de Deku como alguien sin quirk simboliza también la humildad y la compasión intrínseca. Su deseo de salvar a la gente es puro y anterior a la obtención de poder. Y así como quien hace el voto de Bodhisattva elige aceptar el dolor de permanecer en el ciclo del samsara, Deku aceptó el dolor que le causa el One for All al comienzo, por el deseo de cumplir su objetivo de devolverle la paz al mundo derrotando a All for One. Un acto que representa la erradicación de los 3 venenos. Pero esta batalla final no solamente marca un punto de inflexión en el mundo de Boku no Hero, pues el hecho de darle el One for All a Shigaraki y All for One es el acto de generosidad más grande que pudo haber hecho Deku, pues renunció a lo que lo convertía en quien era para intentar salvar al niño interior de Shigaraki, buscando purificar a su más grande némesis. El hecho de que Deku acabe siendo maestro de UA también carga con un significado dentro de esta perspectiva eterna, pues esto ya no es visto como una renuncia a su sueño de ser héroe, sino que pasa a ser un paso final que lo ayuda a volverse una abudeidad, enseñándole a los demás que el verdadero heroísmo está en la ética, el sacrificio y la compasión, y que se haya quedado sin quirk enfatiza que el despertar es universal y accesible a todos, tengan o no tengan poderes. Pero el hecho de que Deku haya decidido volver a ser héroe con su traje robótico remarca su elección consciente de continuar como Bodhisattva, sabiendo que no puede ser del todo feliz mientras el mundo sigue sufriendo. Pero bueno, si llegaste hasta acá solamente me queda agradecerte, no olvides darle like al video, suscribirte al canal si aún no lo haces y compartirlo con todos tus amigos. Y si te quedaste con ganas de ver más teorías de Boku no Hero, por acá te voy a estar dejando una lista de reproducción llena de teorías bastante locas. Conmigo será hasta la siguiente y como diría Bruno, arrivederci.